hablar un poquito sobre lo que es fisiología y semiología de la nariz. La clase pasada habíamos avanzado la parte de anatomía, ¿no? Entonces vamos a terminar con lo que es fisiología y semiología nasal. Bien. Entonces vamos a empezar con la parte de fisiología, ¿sí? ¿Qué funciones va a tener nuestro órgano nasal? ¿Cuáles van a ser las principales? ¿Cuáles van a ser las más importantes? ¿Quién sabe? A ver quién a lo mejor de olfato, ventilación, mecanismo de barrera, esa protección. ¿qué? Sí, protección, ¿qué más? Esto está dentro de la ventilación. Fonación. Y hay una más. ¿Cuál sería la otra? Una función reflexógena, ¿sí? La estimulación nasal está relacionado a la producción de varios reflejos. En la clase pasada no habíamos hablado de esto, ¿no? Pero la nariz, el órgano nasal, es una zona que está altamente inervada, tiene mucha inervación, ¿sí? Tiene una inervación sensitiva, ¿sí? Está dada principalmente por el quinto par craneal, ¿sí? El quinto par craneal es el trigémino, ¿no? Especialmente por la primera y segunda rama del nervio trigémino, ¿sí? Que es la rama tángica y la rama maxilar, ¿sí? Luego tiene una inervación neurosensorial, está dada por el primer par craneal, que es el nervio olfatorio, ¿sí? El nervio olfatorio. Y tiene una inervación neurovegetativa, que va a tener, se va a dividir en una inervación simpática y otra parasimpática, ¿no? Simpática y parasimpática. La inervación simpática está dada por plexo perivascular, que es continuación del plexo pericarotídeo, del plexo nervioso pericarotídeo. Cuando pasa el agujero esfenopalatino, se convierte en el plexo esfenopalatino, ¿sí? Y esta inervación simpática se va a encargar principalmente de lo que es contracción vascular y va a inhibir la secreción glandular, o sea, la producción de moco, ¿sí? En cambio, la inervación neurovegetativa parasimpática está dada por ramas del nervio mediano y va a ser lo contrario, va a producir vasodilatación, ¿sí? El otro es vasoconstricción, y va a estimular la secreción glandular, ¿sí? Al contrario de la simpática, ¿no? La simpática vasoconstricción e inhibe la secreción glandular, y la parasimpática vasodilatación y estimula la secreción glandular, ¿sí? Entonces, debido a esta vasta inervación, es que tiene también un papel importante de tipo reflexógeno. Bien. Entonces, ya he explicado eso, la parte de irrigación de la nariz la vamos a explicar cuando hablemos del tema de epistaxis, ¿sí?
Entonces, dentro de las funciones habíamos dicho una función ventilatoria, una función olfatoria, una función reflexógena y una función fonatoria. ¿A qué nos vamos a referir cuando hablamos de la función ventilatoria? La función que va a consistir en el paso del aire que inhalamos hacia la siguiente región de la vía respiratoria superior. ¿Qué criterio dijimos que tiene nuestras fosas nasales? Criterio respiratorio, que es cilíndrico, ciliado, estratificado, con células caliciformes, ¿no? Bien, entonces, la función ventilatoria va a consistir en eso, ¿no? En el paso del aire que nosotros inhalamos hacia la siguiente parte de la vía respiratoria superior. Para esto, ¿sí?, nosotros tenemos nuestras fosas nasales con los cornetes. Van a haber distintas columnas, ¿sí?, distintos pasos de ventilación en los diferentes niveles de la fosa nasal. En cuanto a la función ventilatoria, tenemos dos columnas de aire principales, una columna media y una columna inferior, ¿sí? Estas dos columnas son de función ventilatoria. La media es la primaria y la inferior es la secundaria. Entonces, dentro de las fosas nasales van a haber ciclos ventilatorios. ¿Qué quiere decir? Que cada cierto tiempo los cornetes nasales, ¿sí?, van a aumentar y van a disminuir su tamaño. Si ustedes, por ejemplo, ahora se tapan una fosa nasal, ¿sí?, y meten aire, van a notar que una está más permeable que la otra. Si hagan la prueba, van a ver que no las dos tienen el mismo tipo de capacidad para inhalar, ¿no? Hay una que está más permeable que la otra. Es por este ciclo de ventilación nasal, ¿sí? Este ciclo, que ocurre cada 2, 3, 4 horas, ¿no?, hace que los cornetes aumenten de tamaño, se congestionen, ¿no?, y obstruyan el paso del aire. ¿Cuál cree que es la función de los cornetes nasales? Aparte de regular este ciclo de ventilación. Porque uno piensa, eso más bien es la función de la mucosa nasal, del epitelio. Porque, a ver, si uno se pone a pensar, ¿no sería mejor que todo esto fuera plano, que no hubiera nada dentro de la fosa nasal para que la ventilación fuera mucho mejor? Porque hay estas estructuras, ¿sí?, dentro de la fosa nasal, ¿no?, que se congestionan y se descongestionan cada cierto tiempo. ¿Saben qué es la hipertrofia de cornetes? Son más grandes, ¿no?, generalmente durante mucho tiempo, ¿no?, o sea, sobrepasan estos ciclos ventilatorios y le producen al paciente un problema de insuficiencia ventilatoria nasal, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento para solucionar eso? Hay un procedimiento quirúrgico para solucionar eso. ¿Cómo se llama ese procedimiento? ¿Lo escucharon alguna vez o alguien se lo hizo? Es la turbinoplastia, ¿sí? La turbinoplastia es el procedimiento quirúrgico sobre los cornetes nasales, especialmente sobre el cornete nasal inferior,
es ser más voluminoso, que consiste en reducir el volumen del cornete para mejorar la entrada de aire. Cuando hablemos de rinitis vamos a ver, ¿no?, en qué situaciones puede ocurrir esto, qué tipos de rinitis hay, etc. Ustedes escuchan, ¿no?, es turbinoplastia, no es turbinectomía. Turbinoplastia porque se moldea, ¿sí?, se modifica el tamaño del cornete, pero no se lo saca. No es una turbinectomía, ¿sí? No es que agarramos el cornete, lo cortamos totalmente, ¿no?, y dejamos un espacio amplio dentro de la fosa nasal. Entonces te vuelvo a preguntar, ¿por qué no se puede sacar el cornete? ¿No? Porque te vuelvo a repetir, ¿no? O sea, si uno se pone a pensar, diría que si el paciente tiene este problema de hipertrofia turbinal con obstrucción de la fosa nasal, ¿no sería mejor cortar de raíz el cornete para dejar vacía esa fosa nasal? ¿Por qué no? ¿Qué creen? ¿Qué ideas tienen? ¿Puede ser por el orificio que drenan los senos? No. Porque provoca el síndrome de la nariz vacía. Ok, ¿qué es el síndrome de la nariz vacía? Está relacionado con eso, tiene relación con eso. ¿Qué es el síndrome de la nariz vacía? Produciría eso. Produciría eso. No. A ver, la forma que tienen los cornetes dentro de la fosa nasal tiene una función muy importante en lo que es el área, ¿sí?, que puede ocupar la mucosa nasal, o sea, el epitelio cilíndrico ciliado que tenemos. Esta forma tortuosa que tiene, ¿sí?, dentro de las fosas nasales aumenta el área de superficie del epitelio que tiene contacto con el aire que nosotros inhalamos. ¿Sí? Si fuera esto totalmente plano, vacío, el área de superficie de la mucosa sería mucho menor a lo que es cuando existen los cornetes nasales. Entonces, esa es la principal función del cornete nasal. Esa es la razón por la que existen los cornetes nasales y es la razón por la que no podemos sacarlos, no podemos hacer una turbinectomía. ¿Sí? Se puede hacer una parcial, tal vez, cuando el cornete tiene mucha estructura ósea, ¿no?, que con una plastía solamente no es suficiente. Entonces se puede sacar un pedacito de cornete, una turbinectomía parcial, para mejorar la ventilación, pero no se lo puede sacar de forma completa. ¿Sí? Entonces, esta función ventilatoria no solamente va a consistir en que el aire pase a través de estas columnas de aire de la fosa nasal, sino que también va a consistir en lo que es un proceso de acondicionamiento, ¿sí?, del aire nasal. ¿Sí? El aire que nosotros respiramos por la nariz tiene que ser húmedo, tiene que ser caliente, tiene que estar filtrado. ¿Sí? Tiene que tener una humedad del 100%, tiene que tener una temperatura de unos 37 grados centígrados y tiene que ser casi estéril, ¿sí?, por esta filtración que hay. Entonces, todas estas cosas las lleva a cabo la mucosa nasal, o sea, el epitelio cilíndrico ciliado. Es por eso que, como habíamos dicho en la clase pasada, es muy importante la respiración nasal. ¿Sí? Entonces, los problemas de insuficiencia ventilatoria nasal que llevan a una
respiración oral, una respiración bucal, van a perjudicar a ese paciente, ¿sí? Si estamos hablando de un paciente pediátrico, en lo que es el crecimiento, el desarrollo del macizo craneofacial, ¿sí? Y si es un paciente adulto, donde ya está totalmente formado, le puede producir problemas de faringitis crónica, ¿no? Porque cuando nosotros respiramos por la cavidad oral, nuestra orofaringe no tiene un epitelio respiratorio, ¿no? Es otro tipo de epitelio, porque la orofaringe está hecha para otro tipo de funciones. Entonces, ese aire que vamos a introducir a la vía respiratoria por la boca no va a ser un aire acondicionado, como el que es al respirar por la nariz, ¿sí? Entonces, dentro de las fosas nasales, ¿sí?, el aire adquiere más o menos un 80% de humedad, una temperatura de unos 34 grados centígrados, ¿sí?, y se filtra casi totalmente, ¿no? Se dice que cuando llega a la parte posterior de la nariz, ese aire es estéril, ¿no? Que se filtra todas las partículas, todos los gérmenes que nosotros podemos inhalar. Y luego el resto de acondicionamiento se da en las diferentes partes de la vía respiratoria, ¿no? Lo que es faringe, laringe, tráquea, ¿sí? Para que cuando llegue ya a los pulmones sea un aire totalmente acondicionado, totalmente diferente al que nosotros estamos inhalando, respirando por la nariz, ¿sí? Entonces es muy importante la respiración, la ventilación nasal. Entonces, si nosotros detectamos a un paciente con dificultad para respirar, para ventilar por la nariz, entonces hay que solucionarle ese problema, porque le puede traer distintas consecuencias, distintas alteraciones que le van a afectar la calidad de vida, y en caso de un paciente pediátrico le van a afectar el desarrollo macizo facial. Entonces hay que solucionarlo. Bien, entonces dentro de esta función respiratoria también está esta función de filtrado, de filtración, que se produce gracias a este epitelio nasal, que va a tener distintas características que van a hacer que el aire que nosotros vamos a respirar sea casi estéril, ¿no?, en la parte más posterior. ¿Qué características son esas? Primero, el moco nasal, el moco que se produce por las glándulas del epitelio nasal, tiene esa consistencia pegajosa que va a atrapar las distintas partículas, los distintos gérmenes que podemos inhalar, y no van a permitir que puedan avanzar hacia zonas más profundas de nuestro tracto respiratorio. Luego tenemos los cilios. Estos cilios de nuestro epitelio nasal van a barrer ese moco que va a atrapar las distintas partículas y gérmenes que quieran ingresar a nuestra vía respiratoria, y los van a ir eliminando. Luego hay una enzima que es la lisozima, ¿sí?, que es una enzima bacteriolítica que va a ayudar también a eliminar todos estos gérmenes dentro de la fosa nasal. Tenemos la actividad fagocítica, ¿sí?, de células de nuestro sistema inmunitario que van a estar en ese epitelio nasal, que también van a tener un papel importante en lo que es la protección de esa región. Y tenemos algunas inmunoglobulinas, como es la inmunoglobulina A secretora, que también va a ayudar a combatir la infección de distintos gérmenes en nuestras cavidades nasales. Entonces son varios mecanismos que van a haber dentro de nuestras fosas nasales para filtrar ese aire inhalado y que sea un aire
¿no? Como les dije hace rato, estéril o casi estéril cuando llega a la parte posterior de nuestra nariz. Entonces es muy importante mantener todos estos mecanismos de protección en el momento de la ventilación nasal. ¿Sí? Entonces, eso en cuanto a lo que es la función de ventilación. Luego tenemos la función olfatoria. ¿Sí? Aparte de estas dos columnas de aire, ¿sí? La primaria y la secundaria, que van a estar la primaria en la porción media y la secundaria en la porción inferior, tenemos una tercera columna de aire, ¿sí? Que es la más superior. ¿Sí? Esta tercera columna, ¿sí? Es la columna olfatoria, ¿sí? Está relacionado con la función del olfato. Ustedes recuerdan en la clase pasada que habíamos dicho que había a nivel del techo de las fosas nasales. ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? ¿Qué había en la cúpula nasal? ¿No? La cúpula o techo nasal. ¿Ya había estos olfatorios o la lámina cribosa? Tiene que ver con eso, pero hay toda una zona que tiene un nombre especial. ¿Cómo se llamaba esa zona? En la parte superior, ¿sí? Relacionado con el olfato, está la mancha amarilla, ¿sí? O mancha olfatoria. ¿Sí? Que es una zona con un neuroepitelio que va a abarcar parte de la cúpula de la nariz, o sea, el techo de la nariz, va a cubrir parte superior del tabique nasal y parte del cornete superior. Entonces, es una zona neurosensorial. Entonces, en esta zona, en esta mancha amarilla, va a haber unas células que se llaman células de Bowman, que van a secretar un moco, una sustancia mucoide especial, que va a ser la encargada de atrapar a las partículas de olor que van a ingresar y se van a transportar por esta columna de aire superior. ¿Sí? Entonces, estas partículas de olor van a estimular las células o las raíces aferentes de qué par craneal, del primer par craneal, ¿no? Del nervio olfatorio. Y estas fibras atraviesan lo que es la lámina cribosa del hueso etmoides, ¿no? Entonces se estimulan, pasan a lo que es parte de los axones de este nervio olfatorio para ir al bulbo olfatorio y luego subir por el tronco encefálico hasta el área de la corteza cerebral encargada del olfato. ¿Sí? Entonces, viendo esto de las columnas ventilatorias y columnas del olfato, ¿no? Cualquier alteración a este nivel va a producir un problema, ya sea de la ventilación o del olfato, ¿no? Si hay algo que está obstruyendo la parte superior, que va a producir un trastorno del olfato, ¿no? Claro, porque esa columna superior está relacionada con el olfato. Si hay alguna alteración a nivel de la columna media o inferior, va a producir un trastorno ventilatorio. ¿Sí? No sé si ustedes
recuerdan o saben de qué les pasó. Tuvieron COVID-19, ¿no? ¿Sí? Una de las manifestaciones clínicas que podían tener los pacientes eran trastornos del olfato. No sé si les pasó a ustedes. Que por suerte en la mayoría de las personas era temporal. Duraba un par de meses y luego recuperaban nuevamente, ¿no? Hubo sí casos, yo tuve algunos casos de personas con trastornos del olfato permanente, ¿no? Que pasados esos 3-4 meses no lograron recuperar el olfato, ¿no? Y no se sabe hasta el día de hoy cuál es la causa, ¿no? Se piensa que la infección viral, ¿no?, pudo ocasionar un daño a nivel de lo que son estas estructuras neurosensoriales, ¿no? Pero no hay nada todavía específico, ¿no? Pero eso fue una causa bastante, en esa época, ¿no?, bastante frecuente de trastornos del olfato, ¿no?, de hiposmia especialmente. Ahí es donde se utilizó bastante lo que era la terapia de rehabilitación olfatoria. Era estimular al paciente con distintos tipos de olores básicos, para que vuelva a entrenar, a poder sentir nuevamente los diferentes tipos de olores. Y en muchos pacientes les iba bastante bien con esta rehabilitación olfatoria. Bien, entonces eso en cuanto a la región, a la función, relacionada con el olfato. Luego tenemos la función reflexógena, ¿sí? La nariz va a tener distintos tipos de reflejos y va a estar relacionada con distintos tipos de reflejos, ¿no? Por ejemplo, lo que son reflejos vasomotores, reflejos secretores, ¿no? Hay personas que con ciertos estímulos, por ejemplo con el frío, ¿no?, produce aumento de la secreción glandular, o sea, empiezan a producir moco, tienen rinorrea por esta exposición a la temperatura fría. O hay otros pacientes que con la exposición al calor, ¿no?, les puede ocasionar vasodilatación, o sea, sus vasos aumentan de tamaño, se congestionan, se llenan de sangre. Por eso que en pacientes con cuadros de epistaxis, ¿saben lo que es la epistaxis? Sangrado nasal, ¿no? Una de las recomendaciones es evitar la exposición al calor por esta vasodilatación y aumento del riesgo de sangrado que puede haber. Después hay otros tipos de reflejos, por ejemplo los nasorrespiratorios, ¿sí? Los pacientes, por ejemplo, que están haciendo actividad intensa, ¿no?, y necesitan mejorar lo que es la entrada de aire, o sea, la ventilación, ¿no? Hay reflejos que aumentan o producen dilatación de las alas nasales. Nosotros a nivel nasal tenemos dos tipos de válvulas, ¿sí? Una válvula interna, ¿sí?, y una válvula externa, ¿no?, que regulan este paso de aire. La válvula externa está formada por lo que son los cartílagos alares. Gracias. La columela y el piso de la fosa nasal. Acuérdense, habíamos dicho los cartílagos alares, ¿no?, son los que forman las narinas, ¿no?, y que tienen una crura media, ¿sí?, está
que van a formar la columela y unas pleuras laterales, ¿no? Entonces, hay músculos, si recuerdan cuando hablábamos de músculos de la pirámide nasal, están los músculos dilatadores del ala nasal. Estos músculos dilatadores del ala nasal, cuando el paciente necesita mejorar su capacidad de ventilación nasal, por ejemplo, al realizar algún tipo de actividad, entonces se van a contraer para aumentar el diámetro, el tamaño de las alas nasales y que puede ingresar mayor cantidad de aire, ¿sí? Entonces, es uno de los reflejos. Y tenemos una válvula nasal interna que va a estar formado por lo que es el tabique, ¿sí? El septum, el cartílago lateral superior, ¿sí? De la pirámide nasal, y la cabeza del cornete inferior, ¿no? Entonces, si acá tenemos, ¿no?, el cartílago cuadrangular, acá estaría la cabeza del cornete y aquí estaría el cartílago lateral superior. Entonces, esta zona de aquí sería la parte de la válvula nasal interna, ¿sí? Y esto, ¿no?, por ejemplo, con lo que es la vasodilatación o la congestión nasal, esa válvula, ¿no?, puede disminuir su tamaño o aumentar su tamaño, ¿no?, para permitir igualmente el paso del aire. Entonces, tiene distintos tipos de reflejos la nariz, ¿no?, relacionadas a distintos sistemas, ¿no? Sistema reflejo nasorrespiratorio, tiene también reflejos cardionasales, ¿no? La estimulación, por ejemplo, brusca de las fosas nasales puede producir un reflejo vasovagal, ¿no? A nosotros nos pasó algunas veces en pacientes, por ejemplo, a los que se les realizaba algún procedimiento dentro de las fosas nasales, se les suele dejar tapones, ¿no?, tapones nasales durante un par de días. Y cuando el paciente acude a su control y se le tiene que retirar, pasaba en algunas ocasiones que se hipotensaba. El paciente empezaba a sudar, a transpirar frío, se ponía pálido, se hipotensaba y se iba hacia atrás. Entonces, tengan siempre cuidado al manipular la fosa nasal, ¿no? Van a ver cuando tengan que, en el internado, ahora que les falta poco, y le llegue un paciente con un cuadro de epistaxis, por ejemplo, un sangrado nasal, le tienen que hacer un taponaje. ¿No? Tengan mucho cuidado al realizar el taponaje por este tipo de reflejos, ¿no? Siempre traten en lo posible de colocar un poquito de anestesia, un poquito de lidocaína, algodón, o picado con lidocaína para disminuir este tipo de reflejos. A veces en los hospitales es un poco complejo, ¿no?, por el tema de la falta de insumos y que son un poquito más bruscos, ¿no? Entonces le mandan el taponaje así nomás y eso les puede producir. Por eso es muy importante la posición en la que hacen estos procedimientos nasales, ¿no? Traten de posicionarlos siempre en lugares con espaldar, ¿no? Cuidado de la camilla, le estén haciendo el taponaje, el paciente le dé un vasovagal y ¡pum!, se va a ir hacia atrás y se va a romper la cabeza, ¿no? Entonces tenga cuidado con eso, ¿sí? Entonces eso se refiere en cuanto a la función reflexógena de la nariz. Y por último tenemos la función fonatoria, ¿sí? La nariz y los senos paranasales tienen una función como cajas de resonancia de la voz, ¿sí? Y eso le va a dar la característica del timbre a la voz, ¿sí? El timbre de la voz depende de la cavidad oral
y de las fosas y senos paranasales. En cambio, el tono de la voz, ¿de qué va a depender? De las cuerdas vocales, ¿sí? Las cuerdas vocales son las que van a determinar el tono de la voz. Entonces, si el paciente tiene un tono agudo o tiene un tono grave, ¿sí? En cambio, el timbre depende de la nariz, de los senos paranasales y de la cavidad oral. Bien. Entonces, aquí, cuando hay alguna alteración a nivel de las fosas nasales o de los senos paranasales, aparece lo que se denomina la rinolalia, o también llamada voz nasal. Entonces hay dos tipos de rinolalia. Por ejemplo, está la rinolalia abierta y la rinolalia cerrada. La rinolalia abierta ocurre cuando hay alguna fuga, ¿sí?, del aire en el momento de producción de la voz. Por ejemplo, en pacientes que tienen alteraciones en alguna de las estructuras del macizo facial, como el paladar hendido. El paladar, ustedes saben, es el techo de la cavidad oral, al mismo tiempo es el piso de las fosas nasales. Entonces, por ahí puede haber una fuga de este aire y eso va a alterar la voz, el timbre de la voz del paciente. Y puede haber el caso contrario, ¿no?, donde hay una obstrucción a ese paso del aire. Y aquí hay muchos más ejemplos. Por ejemplo, ¿cuál? Algo que les pasa a todos ustedes cada año. La congestión nasal, ¿no? Cuando se resfría, tienen un cuadro gripal, ¿no?, se congestiona, se obstruye, ¿no?, se bloquean las fosas nasales, entonces se altera el paso de aire, ¿no? Entonces, eso puede ser una causa de rinolalia cerrada, ¿sí? Entonces, acuérdense, la nariz tiene una función fonatoria relacionada al timbre de la voz. ¿Ok? Bien. Entonces, eso en cuanto a la fisiología de la nariz. Y ahora vamos a hablar un poco de lo que es semiología. ¿Sí? Semiología nasal. ¿Cómo vamos a explorar, cómo vamos a evaluar nuestra nariz? Entonces, tenemos las técnicas básicas de exploración. ¿Cuáles son? Palpación, percusión y auscultación. Entonces, ¿cuáles podemos utilizar a nivel nasal? Va a depender un poquito de la zona, ¿no?, de donde estemos explorando. Habíamos dicho que la nariz se divide en pirámide nasal, fosas nasales y senos paranasales. No, acuérdense, esa es la división básica. Como del oído habíamos dicho, oído externo, oído medio y oído interno. Lo básico. Es como cuando les preguntan cuántas cavidades tiene el corazón. 2 aurículas, 2 ventrículos, ¿no? Es lo que saben o lo que deberían saber. Entonces, con la nariz pasa igual, ¿no? Tienen esas 3 partes principales, ¿no? Pirámide, fosas y senos paranasales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos más a la inspección directa? ¿Qué es lo primero que vemos de la nariz? La pirámide nasal. La pirámide es lo que está más al alcance de la exploración, ¿no? Entonces, en la pirámide nosotros tenemos que inspeccionar. Tenemos que hacer primero la inspección
¿sí? De la pirámide nasal. Entonces, ¿qué vamos a inspeccionar de esta pirámide nasal? La forma. ¿Qué más? Color de la piel. ¿Qué más? Simetría. ¿Qué más? Cicatrices, puede ser. Lesiones son esas cosas. Si hay cicatrices, si hay laceraciones, si hay úlceras, si hay nódulos, todos se agrupan con el término de lesiones. Estos son tipos de lesiones. Hay máculas, pápulas, etc. ¿Qué más? El tamaño. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Algo más que se pueda valorar con la inspección? Entonces, todo esto, ¿sí?, lo podemos evaluar mediante la inspección directa. No necesitamos ningún tipo de instrumento para hacer esta evaluación de la pirámide nasal, ¿sí? Y aparte de inspeccionar, nosotros también podemos, ¿qué más? ¿Qué sería eso? Palpar. Podemos hacer una palpación de la pirámide nasal. ¿Qué vamos a valorar con la palpación? Puede ser lesiones profundas. ¿Qué más? ¿Qué sería eso? ¿Qué sería, pero? Tal vez no siente dolor y siente otra cosa. ¿Qué están evaluando? La sensibilidad. ¿Qué más? No, estamos pirámide. Pirámide. Otra cosa. ¿Qué más? La temperatura, la consistencia, la textura. En caso de traumatismos nasales, las fracturas, ¿no? Las líneas de fractura se pueden palpar en algunas ocasiones. O incluso si hay crepitación, ¿no? En fracturas especialmente conminutas, uno puede palpar, ¿no?, y sentir ese crépito de la pirámide nasal. Entonces, esta zona de la pirámide nasal es accesible a la inspección directa y a la palpación, ¿sí?, sin ningún tipo de instrumento. Es una buena iluminación y nada más, ¿sí? Luego tenemos a las fosas nasales, ¿sí? Aquí ya es más complicado, ¿no? Las fosas nasales no están accesibles a la inspección directa. Podemos tal vez ver las narinas, los orificios anteriores, pero luego el resto de la longitud de las fosas nasales es muy difícil poder evaluarlas mediante la inspección directa. Entonces aquí tenemos que realizar ciertos procedimientos como la rinoscopía anterior. ¿Sí? Entonces, para hacer una rinoscopía anterior, ¿qué necesitamos? Un rinoscopio, exactamente. Necesitamos un rinoscopio o también llamado espéculo nasal, ¿sí? Entonces, con el rinoscopio nosotros podemos observar, podemos inspeccionar las estructuras que van a estar dentro de las fosas nasales, por lo menos hasta la parte de la mitad anterior de la fosa nasal, ¿sí? ¿Qué estructuras podemos observar en esa fosa nasal con la rinoscopía anterior? ¿Qué podemos evaluar? Tabique nasal, ¿no? Podemos ver la posición del tabique, ¿no?
está centralizado como tiene que estar o está desviado hacia una de las fosas nasales. ¿Qué más podemos evaluar? Los cornetes nasales también, si están hipertrofiados, o sea, aumentados de tamaño, o están atrofiados, o están disminuidos. ¿Qué más? Podemos observar, ¿no?, la vascularización. Hay ciertas zonas que tienen plexos que son muy importantes de evaluar, sobre todo en pacientes con antecedentes de hemorragias nasales, de epistaxis. ¿Qué más? Cartílagos sería parte del tabique, ¿no? ¿Otra cosa? Puede ser presencia de lesiones, ¿no? Es un paciente con alguna lesión ulcerativa, ¿no?, en el tabique, algún paciente con pólipos nasales, ¿no?, pacientes con laceraciones. ¿Qué más? Algo importante que se están olvidando. Puede ser presencia de cuerpos extraños también, ¿sí?, sobre todo en pacientes pediátricos, es muy frecuente presencia de cuerpos extraños. ¿Qué más? Puede decir algo, si uno tiene una buena técnica, puede ver los sitios de drenaje de los senos paranasales. ¿Cómo se llaman esos sitios? Como habíamos hablado en la clase pasada. Los meatos nasales, ¿no? Uno puede ver los meatos nasales, puede evaluar, ¿no?, si están libres o si están obstruidos o hay presencia de algún tipo de secreción. ¿Qué más? La permeabilidad de la fosa nasal también uno puede evaluar, ¿no? Si esa fosa nasal está libre, ¿no?, está permeable o está obstruida por alguna causa. ¿Qué más? Algo que se están olvidando ahí, que está en todas las fosas nasales. El epitelio, la mucosa, ¿sí?, eso tapiza todo el interior de la fosa nasal, ¿no? ¿Cómo está esa mucosa? Está congestiva, eritematosa, pálida, ¿no? Eso es importante evaluar. Por ejemplo, el paciente con problemas de rinitis de tipo alérgico, ¿no?, esa mucosa puede estar pálida. En cambio, en pacientes con problemas de rinitis vasomotora, ¿no?, esa mucosa puede estar hiperémica, ¿no?, súper roja y eritematosa. Entonces, tienen que evaluar todas esas características de la mucosa nasal. Bien, ¿se puede palpar? ¿Se puede realizar palpación? ¿O no? ¿Sí o no? ¿Se puede realizar palpación dentro de las fosas nasales? Se puede, sí, en algunas ocasiones se puede con algún instrumento hacer una palpación en algún tipo de situación. Por ejemplo, en una situación que se llama hematoma septal, ¿sí? El hematoma septal es la acumulación de secreción hemática del cartílago y su mucoperitoneo, ¿sí? Entonces eso aumenta el tamaño, ¿no? Uno ve el cartílago y está aumentado el tamaño, y algunas veces es un poco difícil diferenciar entre una desviación septal y un hematoma septal. Entonces, en esas situaciones podemos hacer una palpación, ¿no? Agarramos alguna pinza, algún instrumento y palpamos esa zona. Si es de consistencia blanda, será un hematoma septal. Si es de consistencia dura, entonces será una desviación septal. Entonces,
Hay ciertas situaciones donde se puede realizar la palpación, obviamente con mucho cuidado, ¿no? Porque la mucosa nasal es bastante delicada. Si uno es muy torpe, muy brusco, ¿no? Puede dañar la mucosa y producir una hemorragia. Entonces hay que hacerlo siempre con cuidado. ¿Y cómo valoramos la parte posterior de las fosas nasales? En consultorio, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo valoramos esa mitad posterior que no logramos ver con una rinoscopía anterior? Con una rinoscopía posterior, obviamente. Entonces hacemos una rinoscopía posterior. ¿Cómo harían una rinoscopía posterior? ¿Cómo se haría? ¿Cómo creen? La rinoscopía anterior se hace con este espéculo que son como unas pinzas, ¿sí? El espéculo nasal tiene como unas valvas, ¿no? Uno lo mete cerrado dentro de la fosa nasal, lo abre, ¿no? Y desamplía los orificios, las narinas. No se puede ver. Eso es la rinoscopía anterior. Y la rinoscopía posterior, ¿cómo se haría? Si no tenemos cámara, ok, ¿cómo lo harían por la boca? ¿Con un espejo? Sí. ¿Conocen esto que usan mucho los dentistas? Es un mango que tiene un espejo en su extremo. Eso se llama espejo de García. Entonces, nosotros con eso, con ese espejo de García, lo utilizamos como un bajalengua con la parte del espejo apuntando hacia arriba. Deprimimos un poquito la lengua del paciente y vamos a poder ver las estructuras de la parte posterior de la fosa nasal. Entonces, ¿qué vamos a evaluar? ¿Qué tenemos en esta parte posterior? ¿Qué evaluamos ahí? ¿Qué estructuras? Recuerden anatomía, de las clases pasadas. ¿Qué vamos a evaluar? ¿Qué hay ahí? Ok, el orificio de drenaje de la tuba auditiva. ¿Sí? Eso es algo que se puede ver en una rinoscopía posterior. ¿Qué más? Las adenoides, exacto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más hay en esta parte posterior? ¿Qué? ¿Pero qué parte? A ver, primero, ¿a qué zona están llegando? ¿A la rinofaringe? Esa es la rinofaringe. Primero ubíquense ahí. Es la rinofaringe. Entonces, la rinofaringe está los orificios de drenaje de las tubas auditivas, ya está. Las adenoides, ya está. ¿Qué más? ¿Qué hay? Eso, las poanas, ¿sí? Los orificios posteriores de la nariz, llamados poanas, se van a comunicar con la nasofaringe, ¿no? Entonces podemos ver si esas poanas están permeables, ¿sí? Eso es importante. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? La cola de los cornetes también. Exacto. Los cornetes, acuérdense, tienen una cabeza
tienen un cuerpo, tienen una cola. ¿No? La cabeza está en la parte anterior, ¿sí? El cuerpo ya está en el medio y la cola va a estar en la parte posterior. Entonces, si uno ubica las coanas, puede ver la cola de los cornetes también. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más faltaría? Y la parte posterior del tabique. ¿Sí? Si en la rhinoscopía anterior dijimos no puede ver el tabique anterior, no es el cartílago septal, en la rhinoscopía anterior, en la rhinoscopía posterior puede ver la parte ósea del tabique. Puede ser la parte posterior, habíamos dicho que está formado por dos huesos, que eran, ¿cuáles eran? El pómer y la lámina perpendicular del moides. ¿Sí? Entonces podemos ver principalmente el pómer. Entonces todas esas cosas se pueden evaluar con una rhinoscopía posterior. ¿Sí? Obviamente es mucho más fácil hacerlo con un endoscopio, una cámara endoscópica, es mucho más fácil, más completo, más cómodo para el paciente, porque cuando hacemos esta rhinoscopía posterior, que es por la cavidad oral, si el paciente es muy sensible, tiene mucho reflejo nauseoso, entonces se puede dificultar realizar el procedimiento. Entonces siempre se aconseja, ¿no?, topicar un poco de anestésico local, un poco de lidocaína en spray, pero aún así hay algunos pacientes que no lo toleran. En cambio, un endoscopio, especialmente si es un endoscopio flexible que tiene 4 milímetros de diámetro, es mucho más tolerable por el paciente, mucho más cómodo. Entonces se puede realizar ese otro procedimiento, pero obviamente no todo, en un consultorio de medicina general no van a tener un endoscopio, ¿no? Eso ya es más para el especialista. Entonces es mucho menos accesible esa opción del endoscopio. ¿Sí? Bien, y luego tenemos los senos paranasales. ¿Cómo evaluamos los senos paranasales? Los senos paranasales podemos evaluarlos mediante la palpación. ¿Sí? Nosotros tenemos que conocer dónde están ubicados esos senos paranasales para ver si existen puntos, ¿no?, dolorosos en esa región, ¿no? Por ejemplo, en pacientes con sinusopatías a nivel frontal, ¿no?, en esta región supraciliar, el paciente al hacerle presión puede sentir dolor. En pacientes con sinusopatía maxilar, ¿no?, en esta región del maxilar superior, ¿no?, infraorbitaria, cuando hacemos la palpación o percusión también, el paciente puede sentir dolor. Y de lo que es la región de las celdillas etmoidales anteriores, ¿no?, en esta región lateral al dorso nasal, ¿no?, al hacer presión el paciente puede sentir también dolor. Entonces esos son puntos sinusales positivos. ¿Sí? Entonces es una manera, ¿no?, de explorar en el examen físico a los senos paranasales. Y también, ¿no?, al hacer la rhinoscopía anterior, lo que habían comentado antes, el tratar de inspeccionar los meatos nasales, ¿no? Por ejemplo, en el meato medio, si vemos salir secreción purulenta de ese meato medio,
¿qué senos paranasales pueden estar afectados? Maxilar. ¿Qué más? ¿Qué drena en el seno, en el meato medio? Seno maxilar, frontal y anteriores. ¿Sí? Anteriores. Entonces podemos nosotros ver ese sitio, ese meato nasal, y observar la salida de secreción purulenta por esa región, ¿no? Y en ocasiones nos podemos ayudar con algún vasoconstrictor, ¿no? Acuérdense, los meatos están en los cornetes nasales. Si algún cornete está hipertrofiado, se va a ser mucho más difícil poder observar ese meato. Nosotros podemos topicar con un algodón y algún vasoconstrictor para descongestionar temporalmente esos cornetes nasales y mejorar la visualización de esos meatos. ¿Sí? Entonces, podemos evaluar también de esa manera. Bien. Entonces, eso en cuanto a lo que es el examen físico. Otras formas de exploración en estos pacientes son las técnicas de imagen. ¿Sí? Entonces, ¿qué técnicas de imagen vamos a tener? Tenemos la más básica, la que es más accesible en la mayoría de los centros de salud, que es la radiografía, las placas radiográficas. Se puede hacer, pero hay que tener una buena luz y tener una buena técnica. La radiografía, tenemos distintas proyecciones, ¿no? Para valorar distintas estructuras. Entonces, ¿cuáles son las más usadas, las más utilizadas? Tenemos, por ejemplo, la de perfil nasal, el perfilograma nasal. Este perfilograma nasal nos permite valorar principalmente los huesos propios de la nariz. Es la que se suele pedir en pacientes con traumatismo nasal y sospecha de fractura de huesos nasales, ¿no? El perfilograma nasal. Tenemos luego la mentonasoplaca o la frontonasoplaca. ¿Sí? La mentonasoplaca, también conocida como proyección de, ¿no? La otra, eso, ¿no? La proyección de Walter, ¿no? Walter. Y la frontonasoplaca, esa sí es la de Cabo, ¿no? Entonces, con la mentonasoplaca nosotros podemos ver principalmente lo que es senos maxilares. Con la frontonasoplaca podemos ver principalmente frontales, etmoidales anteriores y posteriores. Y los esfenoidales, los senos esfenoidales, los podemos ver con una lateral de cráneo. ¿Sí? Entonces, dependiendo de la sospecha diagnóstica que tenga el paciente, nosotros vamos a poder solicitar alguna de estas proyecciones. ¿Sí? Si el paciente con sospecha de fractura nasal, no, pedir el perfilograma. Si es un paciente con sospecha de sinusopatía maxilar, una mentonasoplaca. Una frontal, una frontonasoplaca. La etmoidal, también frontonasoplaca. Y la esfenoidal, una lateral de cráneo. ¿Sí? Ahora, la radiografía es lo mejor para ver senos paranasales. No es lo mejor, no es lo más adecuado. Lo más adecuado es la tomografía computarizada, ¿no? Con la TAC nosotros podemos ver todos los senos paranasales, toda la longitud, toda el área de las fosas nasales, ¿no? En diferentes ángulos, en diferentes vistas, ¿no? Vista axial, coronal, sagital, hay reconstrucción en 3D, etc.
Y eso nos permite ver no solamente lo que es tejido óseo, sino también nos permite ver tejido blando. Hay ventana ósea y ventana de tejido blando. Entonces, dependiendo de lo que nosotros estemos sospechando, pedimos uno, pedimos el otro. ¿Sí? Por ejemplo, si el paciente sufrió un traumatismo, ¿no? Y sospechamos de fractura de senos paranasales o de la nasal, entonces se pide una ventana ósea. Si el paciente tiene sospecha de algún tipo de lesión tumoral, entonces pediremos ventana tejido blando, ¿no? Y con algún tipo de contraste. ¿Sí? Entonces va a depender de eso, ¿no? De que pidamos una o pidamos otra. Pero es lo mejor para valorar todas las estructuras de la nariz, ¿sí? La tomografía. Obviamente no es algo que tengamos o que tengan todos los centros a disposición, entonces hay que saber cuándo indicar, ¿no? Porque una tomografía tiene sus cosas, no es tan barato como la radiografía, ¿sí? Entonces hay que ver cuándo se puede utilizar y cuándo. Bien, ¿dudas? ¿Preguntas? ¿Todo quedó claro? Ok, vamos a quedar ahí entonces, ¿sí? No los voy a aburrir más.